Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, el cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es un método totalmente actualizado y funciona correctamente para la última seguridad de tu dispositivo. Para tener solución te recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que puedas solucionar este problema. Primero que todo, en este dispositivo, en este video tutorial, vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada. El método es por la PC. También le vamos a explicar de dónde van a poder descargar la herramienta. Primero que todo, antes de descargar la herramienta, siempre recomendamos desactivar lo que es el antivirus temporalmente para que le pueda dejar ejecutársela. Y primero que todo vamos a darle lo que es el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Cómo recuperamos este dispositivo? Pues como le habíamos dicho, viendo el video tutorial paso a paso hasta el final, nos vamos a la PC. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la PC. Vamos a irnos a este puntico, aparece aquí del lado derecho, parte inferior, y vamos a seleccionar lo que es el antivirus de nuestro dispositivo. Y aquí vamos a irnos donde dice protección contra virus y amenaza. Y le damos aquí donde dice administrar la configuración. Y vamos a desactivar la primera opción que nos aparece aquí. Le damos que sí, lo desactivamos. Esto va a ser temporal. Cuando ya terminen de ejecutar esa herramienta, vamos a mostrarle y explicarle de dónde van a descargar la herramienta. Vamos a escribir aquí en el navegador, escribimos DavyCell, tal cual como aparece aquí en pantalla. Pueden ver, aquí está. Le dan en búsqueda y te va a aparecer de primero. Le vas a dar clic a la primera opción que sale Android TV. Luego selecciona la primera opción que sale apps de Cell. Listo. Dicho eso, van a bajar y aquí van a encontrar otras soluciones. También van a poder encontrar la herramienta que está aquí de primero. Cargan la herramienta, luego que ya la descargue, ya como han desactivado el antivirus, la van a ejecutar. Ya que esté totalmente ejecutada, es lo que vamos a hacer. Bueno, este método es un método muy fácil, no es tan complicado. Lo que vamos a hacer ahora es irnos, aquí tenemos métodos también para Samsung. Pueden ver, hay muchos métodos para Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola, y aquí están los drivers. ¿Qué hacemos? Vamos a instalar los drivers, instalamos los drivers, le damos en instalar. Aquí vamos a poder saber que, de qué es nuestro dispositivo. El sistema operativo es de 64 bits. Ustedes le dan aquí de donde dice instalar driver. Si es de 32 también lo instalan. Entonces instalamos todos estos drivers. Luego que ya lo instalemos, le vamos a dar en Xiaomi. Le damos en Xiaomi. Y aquí vamos a darle clic donde dice ERP. Seleccionamos esa opción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a apagar el dispositivo. Lo apagamos. Luego que esté totalmente apagado, vamos a contar 10 segundos. Bueno, ya que pasen esos 10 segundos y ya le hemos dado en FRP, vamos a conectar el dispositivo. Prenderlo aquí. Vamos a desconectar el dispositivo y cuando inicie el logo vamos a sostener botón de encendido. Vamos a esperar que salga el logo. Listo. Uno, lo sostenemos. Vamos a sostenerlo. Vamos a esperar que el programa haga su proceso. Ya podemos soltar el botón de encendido. La PC va a sonar. Si suena la PC, como pueden ver, ya aquí sonó, ya salió formateo exitoso. Esto quiere decir que el proceso fue exitosamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo.
Presionamos esos dos botones. A presionarlo, lo presionamos para encender, para hacer un reinicio forzoso. Si ustedes ven que no lo hacen y no enciende el dispositivo, entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo. Presionamos ahora y volvemos a conectarlo y presionamos el botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a sostenerlo y aquí vibró, entró en modo Fastboot. Como pueden ver, si entró en modo Fastboot, entonces hace el mismo proceso, botón de encendido, botón de volumen abajo, y cuando se apague soltamos el botón soltamos los dos botones y aquí se va a iniciar. Está iniciando. Ahora, ¿qué falta? Bueno, vamos a hacer la siguiente configuración para poder llegar a inicio, ya que nuestro dispositivo ya estaría totalmente sin cuenta de Google, sin bloqueo de pantalla. Esperamos que reinicie. Por eso siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ninguno de estos detalles y así puedas tener lo que es la solución exitosamente. Ya aquí va a iniciar. Ya va a iniciar. Le vamos a dar siguiente. Siguiente. Bueno, hay una manera fácil de poder hacer este proceso más rápido, de poder configurarlo. Darle en omitir, le damos en omitir, esperar, le damos en omitir nuevamente, darle en omitir, nos podemos devolver hacia atrás. Ahora le damos configurar sin conexión, pero no tiene que tener ninguna SIM card introducida en el teléfono. Si no tienes ninguna SIM card, entonces le das configurar sin conexión. Pero cuando termine ya de configurar tu dispositivo y te lleve a inicio, siempre te recomiendo que hagas el último proceso que te voy a explicar, ya que nos queda nuestro dispositivo un poco lento. Cuando hacemos este proceso, nuestro teléfono quedaría lento o a veces suele que de pronto te salga que continúa fallando, te saldría algún error o la aplicación se detuvo o el sistema operativo se detuvo. ¿Y cómo vamos a corregir este error? Viendo el video tutorial hasta el final para explicarte cómo solucionarlo. Esperar. Y aquí nos llevó lo que es a inicio. Como pueden ver, ya está quedando lento también. Eso es normal en estos dispositivos cuando se hace ese proceso. Lo que tenemos que hacer es irnos a lo que es ajuste. Aquí nos vamos a lo que es a sistema y aquí podemos ver el sistema operativo, ya que el dispositivo está en Android 15. Android 15, le damos aquí donde dice restablecimiento, le damos donde dice borrar todos los datos. Ya, no se preocupen, cuando ya restablezca y vuelva nuevamente a inicio van a hacer lo mismo. Ya, retiran la SIM card, le dan a configurar sin conexión y ya te va a llevar nuevamente, y ahí sí puedes agregar lo que es la cuenta de Google, también lo que es tu bloqueo de pantalla. Ya sabes, si te funcionó nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un buen comentario y no se te olvide compartir nuestro video.